Aristóteles y tras él toda la cultura occidental definen al hombre como animal racional. Pero ¿es de verdad esta la quinta esencia del hombre? Lo que lo explica. O quizá puede ser esto uno de los mayores bloopers de la historia. No se vayan porque estamos buscando respuestas. Buscando respuestas. El podcast donde Bobby López explora las preguntas que la filosofía cotidiana nos propone. En Occidente le tenemos un gran respeto a la definición como una forma de entender la verdad de las cosas. Esto es un aparato inventado por los griegos, específicamente Sócrates. Era tan intelectualista que llegó a creer que conocer la virtud y definirla, entenderla bien, era lo mismo que vivir la virtud. Aristóteles, un nieto discípulo de Sócrates, le dio muchísima importancia a trabajar definiciones exactas de las cosas para poder entenderlas. Específicamente, ya Aristóteles dijo que una definición tiene que capturar la esencia de las cosas. Otras filosofías, en la filosofía india, por ejemplo, las filosofías indias, la definición, por ejemplo, no tiene tanto papel central para conseguirse la verdad de las cosas, excepto quizá en las escuelas más racionalistas de la filosofía india, como Jnana, o hay escuelas escolásticas que también se desarrollaron allá. Pero a nosotros en este episodio nos interesa entender al hombre y entender como la esencia del hombre o la quinta esencia del hombre. La palabra quinta esencia viene precisamente del griego, de tratar de... Todas las cosas están hechas de 4 esencias: aire, fuego, tierra y agua. Y la quinta esencia, todos compartimos esas 4 esencias. Y la quinta esencia es la que nos define dentro de toda esa primera materia que compone todos los seres. Estamos buscando la quinta esencia del hombre, lo que lo define. Sabemos que es animal, obviamente, pero hay algo como que muchas cosas son animales. ¿Y qué tipo de animal es el hombre? Vamos a seguir para eso un acercamiento fenomenológico, que significa en filosofía que vamos a acercarnos al fenómeno, lo que vemos, sin muchas ideas preconcebidas. A ver qué observamos. Lo que yo observo es lo siguiente. Entre hace 400.000 y 100.000 años, este es el periodo bien importante, entre 400.000 y 100.000 años, lo que ahora es el ser humano, empezó a mostrar las primeras señales de estos rasgos. Empezó a tener anatómicamente la capacidad de tener lenguaje y genéticamente el gen del lenguaje, vamos a llamarle así, el Foxpitu. Empezó a desarrollar enterramientos, que realmente para mucha gente es como de lo más que define a un humano moderno. Enterrar a alguien es un consumo energético grande, si se cuenta sobre todo, o además si se cuenta los recursos que típicamente acompañan a un enterramiento, que son algunas de las posesiones del difunto, joyas, etc. Que eso realmente solo tiene sentido si hay alguna creencia como en una vida después de esta vida, o por lo menos algún planteamiento más allá de lo típicamente de lo que hacen los animales con sus muertos. Apareció el arte por primera vez, apareció la música y la danza. En este periodo, la vida humana se empezó a desarrollar en grupos de 150 o más, famoso Dunbar Number, el número como que indica ya una inteligencia que es solo humana para poder manejar tanta gente a la vez, a diferencia de los primates, que sus grupos van de 30 a 60 individuos. En ese periodo se da también la creación del fuego, la domesticación. O sea, el fuego se usaba un poquito antes, o bastante antes, pero el poderlo domesticar hasta el punto de crearlo, pues fue en esta época. La creación de refugios, configurar la naturaleza, el entorno para crear refugios, es también de esta época.
Y por último, no podría escogerlos. Estos son los rasgos que a mí más me impresionan, o donde más yo veo ya hombres en lugar de animales, de animales, no hombres. Por último, el cuidado de enfermos por largos periodos de tiempo. Empiezan a aparecer restos humanos en esta época, datados de esta época, donde se ve que hay seres que están incapacitados, llevan incapacitados muchos años, su esqueleto refleja deformidades o enfermedades de muchos años, incapacitantes, y sin embargo vivieron muchos años con esas enfermedades, que eso indica ya un cierto cuidado de enfermos. No sé a ustedes, pero a mí esta explosión de capacidad en la especie me llama mucho la atención. Tengamos en cuenta que los homínidos llevamos 7 millones de años dando vueltas por África mayormente, y de repente en 300.000 años experimentamos todo este desarrollo. Algo tuvo que pasar en esa época. La explicación más común que se ha dado a esta eclosión de humanidad es la griega, la que nos dice que lo que apareció fue la inteligencia en el hombre. Inteligencia es una capacidad de razonar con lógica, siguiendo las definiciones más clásicas griegas. Pero la inteligencia sabemos ahora que es simplemente la capacidad de procesar información para vivir. Y procesar información es algo que hacen todos los seres vivos, y especialmente los animales, que tienen, además, que al tener movilidad tienen que enfrentarse con entornos cambiantes. Es cierto que la inteligencia humana tiene características que la diferencian de la inteligencia animal, como es básicamente la capacidad de abstracción, la capacidad de reflexión y de usar lógica para pasar de una idea a otra en la mente. Pero en este periodo quizá ocurrió algo más impactante desde el punto de vista vital que esta inteligencia especial que tienen los humanos. Y me estoy refiriendo a que apareció una limitación. Y me estoy refiriendo a la insuficiencia de los instintos. En este periodo, coetáneo con la aparición de la inteligencia, queda cada vez más claro que el hombre no puede dejarse llevar solo por los instintos, que tiene como que pararse y reflexionar para encontrar su supervivencia. Durante este periodo, el ser humano se va haciendo corporalmente más inepto, pierde sus protecciones dérmicas, sus protecciones de la piel, pierde mucha de su musculatura. La posición erguida es tremendamente problemática, sobre todo para dar a luz. Lo podemos plantear del siguiente modo. En esta época aparece en el humano un hueco entre los instintos y la acción. Los instintos le dictan gran parte de su camino para la supervivencia, para la vida, pero el humano tiene que, sobre estos instintos, mirar, reflexionar y actuar, porque los instintos solos no le llevan por el camino en el que ha comenzado a caminar. A este hueco que hay entre el instinto, los instintos y la acción, a esta fisura, a esta apertura, es lo que llamamos la libertad humana. Desde este momento, el hombre tiene que decidir lo que quiere hacer. No todo se lo dan los instintos, no todo se lo da la base animal que tiene. Al final, él tiene que tomar la decisión de si quiere o no seguir los impulsos de su naturaleza. Este hueco entre el estímulo y la respuesta, entre los impulsos de la naturaleza y la respuesta del hombre, es bien pequeño. Por eso de hecho hay gente que lo niega, que no piensa que el hombre está completamente determinado por su naturaleza y su ambiente. Y es fácil que se pierda de vista o que no se logre ver este hueco, porque es bien pequeño. El tamaño informático de este hueco se podría decir que es en la práctica de un bit de información, no de un byte de 8 bits, sino de un bit, porque al final lo único que aporta al hombre para completar su acción es un 0 o un 1, o un sí o un no. Voy a hacer lo que me dice, voy a comerme esto, sí o no.
los instintos, cada uno tiene sus reclamas lo suyo. Y al final el humano tiene que decir sí o no a todo ese cúmulo de información, o sea, de impulso que le viene de su naturaleza y de sus instintos y de su ambiente. Pero claro, ya vemos que ese pequeño hueco donde el hombre tiene capacidad para mirarse a sí mismo, para mirar sus acciones, para contemplarlas como separado de las propias acciones, ese pequeño hueco, aunque informáticamente desde el punto de vista material es pequeñito, pero permite grandes cosas al hombre, permite dirigir su conducta. Yo estoy llamando a este hueco libertad, pero también hay gente que le llama espíritu, que es como ese add-on, como ese añadido que tiene el alma humana sobre su alma animal, el espíritu. Claro, posiblemente ustedes se habrán dado cuenta de que es muy posible que la libertad y la razón sean como coetáneas, sean como dos aspectos del mismo fenómeno. Pero vamos a ver la diferencia tan grande que existe entre definir al hombre como un animal racional y definir al hombre como un animal con libertad. Una primera diferencia que tenemos que hacer es qué músculo se usa para estas dos funciones, qué músculo del alma, en este caso qué músculo del espíritu, se usa para activar la razón o activar la libertad. El músculo para activar la razón se llama la inteligencia, músculo del alma me refiero, se llama la inteligencia, y el músculo para decidir lo bueno se llama la voluntad. Tenemos aquí que advertir de una limitación que tuvieron los griegos, que fueron los que definieron al hombre como animal racional, es que los griegos apenas conocían lo que era la voluntad, el querer. Los griegos descubrieron la razón y el querer lo tenían reducido a unos instintos, unas atracciones, a un lado bien bajito del alma. Tuvo que ser siglos después, cuando llegó el cristianismo, que tenía un convencimiento de que Dios era amor, y que lo que usó para salvarnos fue amor. Pues ahí fue que se desarrolló un poquitito, a partir de San Agustín, esta idea de la voluntad y del querer como lo esencial del hombre, una parte bien importante del hombre. Darle primacía a la razón sobre la voluntad tiene muchas cosas buenas, pero tiene también muchos problemas. Ha traído a la humanidad, a través de Occidente, que es el campeón de la razón, ha traído a la humanidad muchos problemas. Algunas de las limitaciones que tiene la razón son las siguientes. Número uno, que la razón es una forma lineal de alcanzar la verdad, de pasar de una verdad a otra. Y el pensamiento lineal y lógico está tremendamente limitado, porque la realidad es compleja, es decir, no es lineal, es más exponencial, se mueve con explosiones de ser, y la razón no logra captar. Y como nosotros tratamos tenemos la necesidad de intentar adivinar el futuro, pues nos llenamos de miedos por pensar que el futuro va a ser como va a ser el pasado, como está siendo el pasado y el presente. Número 2, otra limitación que tiene bien fuerte la razón es que no está al alcance de todo el mundo como está el querer. Es decir, el órgano que hay que usar para usar la razón es algo no tan universal como es el órgano del querer, que es el corazón. Esto lleva a un problema práctico, nada teórico, un problema práctico medio nasty, medio incómodo, que es que la gente que logra usar mucho la razón tiende a creerse superior a la gente que no la usa tanto. Y eso tiene, no vamos a explorar este ángulo, pero esto tiene muchos problemas. Otro problema es que al creer que la razón es lo que nos hace más hombres y la razón es la capacidad de procesar información, nos pasa lo que nos está pasando en este momento de la cultura, que es que nos creemos que el arma secreta para triunfar en la vida es tener mucha información, es tener
muchos conocimientos. Y estamos obligando a nuestros niños y jóvenes a someterse a un invento rarísimo, bien poco natural, que es encerrarse en unos cuartos a escuchar a un señor que les diga de cómo está hecho el mundo, cómo es la realidad, por años y años y años, hasta que uno tenga 24 años de su vida. Uno se pasa porque los papás están convencidos de que tener información es la salsa secreta para triunfar en la vida. Se pasan 24 años recibiendo información y dejan la vida pasar sin practicar el otro órgano con el que tenemos que caminar como humanos que somos, que es el corazón o la voluntad. Para entender el siguiente problema que trajo el exceso de confianza en la razón, tenemos que aclarar o explicar que el hombre tiene que llegar a la verdad, o a su completitud o a su salvación, como queramos ponerlo. El hombre tiene que llegar a la verdad. Tiene 3 caminos para llegar a la verdad y hay que caminarlos los 3. Número 1 es el sentir, número 2 el confiar y número 3 el razonar. El sentir incluye la evidencia, la forma más directa de conocer, pero bien limitada, porque lo que podemos ver son bien pocas cosas. Incluye la corazonada o la intuición y la simpatía, el sentir con. Esos son un camino bien importante que tenemos que seguir hacia la verdad, para salvarnos, para superarnos, como uno quiera llamar al fin del hombre, el destino del hombre. Luego está el camino de confiar, que que incluye la fe en los que murieron, es decir, la tradición, la fe en los demás, es decir, en la instrucción que nos dan, la aceptación de los maestros, etc. Aquí se incluye la fe en Dios, o la fe en un poder superior, o la fe en un orden cósmico, como uno quiera llamarlo, a todo la confianza con la que uno nace o intuye de que hay un plan superior a uno. Y por último, el camino de la razón, que ya hemos explorado. Pues bien, cuando se descubrió la razón, los griegos se entusiasmaron muchísimo con el descubrimiento de la razón, porque les daba, realmente es una forma, el espíritu no muere, y realmente era una forma de entender esa inmortalidad que el hombre siente, que está llamado a. Pero lo primero que hicieron los filósofos griegos, lo primero que hicieron fue burlarse de los poetas, o del poeta Homero y la Ilíada, y de la tradición de la teogonía de Hesíodo, donde se relatan pues, todas las hazañas de los dioses y toda la genealogía, la estructura que hay en el Olimpo, la estructura de los dioses, etc. Es decir, la razón entró en la historia pateando afuera a las 2 formas de conocimiento que había antes que ella, que eran la tradición y la poesía y el arte. Y algo parecido ocurrió 20 siglos después, 19 siglos después, cuando en el siglo XVII se dio la revolución científica, donde la razón, en este caso en el formato de ciencia, es decir, solo formalismo matemático más observación, donde la razón pateó afuera la religión como forma de conocimiento y pateó afuera a los sentimientos, que quedaron reducidos a la individualidad. A ti te gusta esto, a ese le gusta lo otro. No sirven para construir. La belleza no sirve para construir sociedades, sino es un gustito que tiene cada uno. A ti te gusta esta música, a mí me gusta la otra. Y uno podría argumentar, bueno, pero ¿y qué de malo hay en la revolución científica? Eso ha sido un gran avance para la humanidad. Bueno, ha sido un gran avance en el poder de los hombres, pero como ya hemos visto varias veces con la tecnología, aumentar el poder del hombre no es en sí nada bueno ni nada malo. Es malo si tú no sabes qué hacer con ese poder, si no tienes una norma para usar el poder, pero la ciencia ahora mismo no admite ninguna norma. Si algo se puede hacer, hay que hacerlo. Tenemos ahora la capacidad de destruir varias veces el planeta, cuando con una solo bastaría, pero queremos tener más poder y más poder sin tener un norte de para qué usarlo, porque la ciencia o la razón, pateó fuera los otros caminos para encontrar la verdad que balancean a la razón, que son la tradición y los sentimientos. En definitiva, este énfasis en la razón, ese definirá al hombre más como un animal racional que como un animal con libertad. Esa opción
nos ha costado muy caro. Y ahora mismo la humanidad, sobre todo Occidente, se siente como desequilibrada, porque lo está, porque ha renunciado a su esencia, ha renunciado a su ser más fundamental y ha renunciado a su misión más noble, que es la de dominarse a sí mismo, al hombre. Esa es su libertad, dominarse a sí mismo. Y si no se esfuerza por dominarse a sí mismo, no puede pensar que la naturaleza le va a hacer caso. De todas formas, para no acabar con una nota triste de todas estas consecuencias negativas que ha tenido esa énfasis que hemos dado por 2500 años a la razón, para no acabar con una nota negativa, que seguiría siendo interesante, pero yo creo, no es simplemente por acabar con un uptone, con un tono más alto, es porque yo creo que estamos en el medio de un cambio de cosmovisión en Occidente y en el mundo. Occidente ahora mismo es el que lleva la batuta cultural, no por muchos años más, pero el que lleva la batuta cultural, y hay un cambio en la visión de Occidente. O hay por lo menos una luz por donde yo creo, de un camino que se está abriendo, por donde yo creo que el hombre va a volver a recuperar su identidad completa, no simplemente su conciencia de ser racional, sino su identidad completa. Y este camino es el ecologismo, no como un sentimiento de pena hacia la naturaleza, que es otra forma de verlo, o sea, quizá culturalmente la más visible. El ecologismo como ese convencimiento de que la mejor forma de explicar las cosas es por referencia al todo, o es una forma que tiene que haber junto con el pensamiento analítico, que es explicar las cosas con referencia a las partes o a sus partes. El ecologismo, que es un holismo, explicar las cosas por referencia al todo, por el papel que juega entre los demás y con relación a los demás. Ese ecologismo está forzando a la gente, sobre todo después de la crisis del 2008 y la pandemia, está forzando a la gente a perder su fe en el cientifismo, en la razón, el racionalismo, como uno quiere llamarlo, y ampliar un poquitito sus esperanzas hacia otras dimensiones, las otras dimensiones que hemos visto que tiene el hombre. Y ese movimiento holista que se está dando ahora mismo todavía está incipiente, ya digo porque todavía está simplemente manejando miedos, pero ese holismo incipiente que es la ecología o el ecologismo es realmente una campana de esperanza, una trompeta de que está llegando el ejército, o sea, la ayuda que viene por ahí, la ayuda para que volvamos a recuperar toda la energía que hemos perdido por poner nuestra fe en uno solo de nuestros tres caminos, la tradición, los sentimientos y la razón, por poner la fe sola en la razón. Ese daño que hemos sufrido parece que está en camino a ser reparado. Una vez que hemos concluido que sería mejor definir al hombre como un animal con libertad, una vez que hemos concluido esto, es bueno hacer una rápida exploración sobre los dos tipos de libertad que existen para que tengamos claro cuál es la libertad que es esencial al hombre, que lo define, y cuál es otra libertad que la tienen los animales. Digo, la pueden tener los animales, la puede tener el hombre, puede no tenerla. Me estoy refiriendo a la distinción entre libertad fundamental o libertad espiritual y la libertad de acción o libertad material. La libertad material o la libertad de acción, la libertad de alternativas, consiste en que un individuo tenga la capacidad de hacer esto o lo otro, de moverse, de ir de aquí para allá. Puede haber una vaca libre, una vaca que se pueda mover, y puede haber una vaca no libre, que esté amarrada y no se pueda mover. Esta vaca no tiene, si no está amarrada, tiene libertad material, libertad de movimientos. Un humano que esté encerrado en una cárcel no tiene libertad material, no tiene libertad de movimientos, pero nadie le puede quitar la libertad espiritual, que consiste en dirigirse a sí mismo. Él no puede hacer nada malo
obligado por alguien para hacer algo bueno o malo, que es en el fondo lo que define al hombre. Él tiene que querer. Esto se llama libertad fundamental. La libertad fundamental o libertad espiritual, la capacidad de autogobierno, libertad material, libertad de acción o libertad de alternativas, el poder tener un carro azul, un carro rojo. Cuando en el Leviatán, en el siglo XVI, en el Leviatán, Thomas Hobbes lanza a la modernidad por el camino de la búsqueda de la libertad, él mismo establece que la libertad, define que la libertad es la libertad de movimiento, la libertad que tiene un perro cuando está suelto. Y esta es la libertad que toda la modernidad ha estado persiguiendo. Por eso la modernidad es la época, la eclosión, la época dorada del individualismo, porque cuanto más yo no dependa de otros, más libertad de movimientos tengo y por lo tanto soy más pleno. Pero claro, estamos corriendo bajo la libertad equivocada, la libertad de los animales, la libertad material, cuando deberíamos estar corriendo detrás de la capacidad de recuperar, de conquistar para el hombre la capacidad de ser su propio dueño, el máster de su destino. ¿Y cómo será entonces un mundo donde el hombre se ha visto principalmente como un ser con libertad, dedicado sobre todo a ser el dueño de sí mismo? Bueno, no podemos aquí explorar todas las alternativas. Esto es un nuevo capítulo ya. Esto es uno de los podcasts más largos que yo he hecho. No podemos seguir. Pero sí debo de señalar un aspecto que creo que nos haría imaginar un mundo bien distinto. Ahora mismo nuestra esperanza de ser felices se reside en confiar que los demás me traten bien, lograr que haya leyes, un Estado que me proteja y me defienda del abuso de los más fuertes y me ayude en caso de que yo tenga necesidad. En un mundo donde el hombre se ha visto como fundamentalmente un ser libre, la principal lucha del hombre va a ser contra sí mismo, va a ser lograr armonizarse por dentro y por fuera. Y la esperanza de lograr algo no van a residir en el mundo, no van a residir en los demás, no van a residir en las estructuras, las leyes, la justicia social. Luchar contra uno mismo es arm's length, o sea, es algo que estamos luchando de igual a igual, mientras que luchar contra el mundo, contra el Estado, contra la situación mundial, es realmente bien desigual. Y con lo cual una de las primeras diferencias que va a haber en un mundo donde se recupere la idea del hombre como ser libre, va a ser que vamos a estar todos más confiados en alcanzar nuestro destino, en alcanzar la felicidad. Bueno, resumen de este episodio. En este episodio hemos tratado de definir al hombre y de buscar su quintesencia, lo que es de verdad. Y hemos llegado a la conclusión de que el hombre es un animal con libertad, no tanto como se piensa habitualmente un animal racional, sino un animal con libertad, la capacidad, con la llamada y de ser dueño de sí mismo y de su destino. Hemos repasado todos los problemas, parte de los problemas que a mí me parecen más importantes, de lo que ha conllevado el racionalismo de tener, por haber definido al hombre fundamentalmente o primordialmente como animal racional en vez de definirlo como animal libre. Y hemos esbozado algunas de las consecuencias prácticas que puede tener, que esperamos que aparezcan en el futuro, cuando el hombre se conozca mejor a sí mismo y se dedique
sobre todo a la ardua lucha de ser mejor él mismo. Y gracias por escuchar Buscando Respuestas. Soy Bobby López. Si desean saber más de estos temas, pueden visitar mi blog buscando-respuestas.com.